Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora, abogada, he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde estoy haciendo, aparte de audiolibros inéditas, que tenía unas novelas inéditas históricas y las he sacado a la luz, como La corte de Alejandro VI, pues ahora vamos a pasar a lo que son las reseñas. Ya he hecho una, también colgada en YouTube recientemente, que es sobre El nombre de la rosa de Humberto Eco, y ahora le toca el turno a un gran autor español que tenemos, que se llama Benito Pérez Galdós, y el libro que voy a reseñar se llama La desheredada. Benito Pérez Galdós, todo el mundo sabe que era un escritor de finales del siglo XIX, era diputado, era abogado, diputado canario, pero se le conoció mucho más por su faceta de escritor. Benito Pérez Galdós, en sus novelas, que hizo un montón de novelas, sobre todo la de, esa saga que hizo, esa serie de episodios nacionales, donde borda la historia de España, sobre todo, pues empieza a principios del siglo XIX, la época de Napoleón, incluso un poco antes, y luego, pues ya a finales, son un montón de episodios. Y después hay un ciclo de novelas, entre las cuales está esta, La desheredada, que fue escrita en 1881, en las cuales aborda de una manera extraordinaria lo que era la sociedad de su tiempo. Era un autor muy comprometido, incluso políticamente, ya os diré por qué, pero da una descripción exacta de lo que era aquella burguesía que, quería entrar en la política. De hecho, empezó a detentar el poder porque, como ya sabéis, la aristocracia ya a partir del siglo XV o XVI empieza a disminuir su poder y, por lo tanto, un poco lo que le pasó a la monarquía, ¿no? Una monarquía absoluta que luego derivó en una monarquía constitucional y en algunos países incluso llegó a desaparecer. Por ejemplo, en Francia, ¿no? A partir ya de la caída de Sedan en 1870, Napoleón III desaparece y ya no ha vuelto la monarquía. El caso es que Galdós describe con sus personajes pues esta lucha que había entre esos burgueses que querían emular a los aristócratas, se relacionaban con ellos, y pues la cantidad de como diría yo, de zancadillas que se dan entre ellos, de intento de superar como sea a otros, y que la política en ese momento, en esos momentos, era un trampolín para que los hijos de burgueses pudieran de alguna manera entrar en la alta sociedad y detentar un poder que incluso era más que el poder económico, porque ya la burguesía, como he dicho antes, a partir del siglo XV empieza pues a surgir, y primero es económicamente, pero ya políticamente, a través de las relaciones o de los matrimonios que hace con los aristócratas, con los hijos e hijas de los nobles, ya empieza a tener un papel muy importante en la política. Y claro, a través de este poder político empieza un poder en la sociedad. Es la época de la burguesía. Como antes había sido la época de la aristocracia, ahora es la burguesía. Entonces, en lo que es La desheredada, se describe la historia, un poco triste, un poco irónica a veces, de una chica, Isadora, de una gran belleza, que, ella es una chica que es huérfana, fue metida en iglusa, y su tía la rescató a ella y a su hermano, y ella tiene esa sensación a través de una especie de confusión que hay, de que es hija de unos marqueses. Entonces, ella es hija de una marquesa,
quiere actuar como tal. Entonces se quiere quitar toda esa ordinariez que su tía les había inculcado a ella y a su hermano. Lo que ocurre es que aquí hay una gran diferencia entre la actitud de ella y la actitud de su hermano, que su hermano sí, que evidentemente es pueblo puro y llano, y entonces la mira como diciendo, qué extraño, ¿no? ¿Cómo puedes tú elevarte sobre tu clase si realmente pues no eres lo que tú te das a entender? Aparecen también otra serie de personajes que ya habían estado ahí, como Mikis, que era el médico, que se enamora de ella y ella le desprecia porque, bueno, pues para ella es poco todo, se quiere hacer la marquesona, luego se hace la amante de un señorito, y su tío es un poco el que la quiere, bueno, su protector, que luego se enamora de ella, el que la quiere ayudar, luego tiene un hijo, pero lo que está claro es esa idea de que, bueno, Galdós es lo que viene a decir, o lo que yo he extraído de esta novela, es que cada uno tenemos que estar en nuestro sitio y no pretender más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Porque entonces deviene ridículo, que es lo que le pasará a ella, por no aceptarse como una chica normal, una chica del pueblo, que tampoco era ninguna vergüenza, pues viene todo este sufrimiento, todas estas deudas que va contrayendo, todas estas ridiculeces, porque ella quiere ser, pues esto, señora, quiere, de alguna manera, le dan unas falsas esperanzas. Esto también es verdad, que hay personas pues que sin ninguna maldad a veces, y pretendiendo lo mejor, ojo, pretendiendo lo mejor, pues a veces nos dan unas falsas esperanzas y después no, se queda en agua de borrajas, ¿no? En nada. Es una novela muy triste, una novela muy amarga. A mí me encantó. Bueno, tiene otras novelas más conocidas, como Fortunata y Jacinta, por ejemplo. Pero, o El abuelo, que se llevó a la televisión. De hecho, muchas de las novelas de Galdós se llevan a la televisión. Pero esta me impresionó profundamente, ¿no? Porque es un poco un canto a la atención, un poco como Dostoyevsky cuando nos habla del jugador, ¿no? Que era una obsesión la que tenía. O Galdós con La piel de Zapa. Esa obsesión por el juego, que no es buena y que nos lleva muchas veces a la insatisfacción, incluso al suicidio, ¿no? A la depresión, a la locura. Y Isadora no va a ser una excepción. Es una chica que se hace valer de su hermosura, que gracias a ella pues tienta, luego será su condena, porque evidentemente un señorito que no tiene mucho dinero, pues que está evidentemente la aristocracia, se hace su amante, pero a ella no le hace ningún bien. Al contrario, ella al salir, al desclasarse, podríamos decir, de su propia esfera, lo que le viene es un verdadero perjuicio. Y luego el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje verdaderamente muy ameno. Escribe que, bueno, que no haces más que leer, porque realmente, aunque él habla de la historia, evidentemente de su época, pues le sirve quizás como trasfondo, ¿no? A lo que es la verdadera historia de esta mujer. Trasfondo porque no es como otros autores, que se hace muy pesada, ¿no? La historia es necesaria, pero necesitamos acción, por lo menos lo que yo pienso. Y en lo que yo escribo pasa exactamente igual, ¿no? Sí, nos podemos valer de la historia, sobre todo si es novela histórica, porque hay que adentrar al personaje, los personajes en alguna época, pero no cansar, que es lo que hace Galdós, no cansa, sino que va directo al grano, y por eso es muy de agradecer que, bueno, pues lo que nos interesa es un poco descubrir el trasfondo de la novela. Su tío también pues le da también un toque de realidad, igual que su tía. Hay personas que en la novela van a aparecer, digamos, los ángeles y los diablos, ¿no? Los que realmente le están dando un toque de atención diciendo, cuidado, porque tú lo que tienes que hacer pues es estar a tu clase y así no serás infeliz. Y sin embargo hay otros que le
le llenan la cabeza de panemas, de ilusiones, de cosas que no son reales, porque al final el pleito que tenía, bueno, estoy avanzando casi la novela, pero el pleito que tenía con una casa famosa del marquesado de Madrid, muy importante, y que ella decía que era la hija o la nieta de esta marquesa, no es cierto. La marquesa tiene pena, pero al final ya está tan harta de esa pretensión que ve que no es verdad y que la han engañado a ella, a Isadora, que, bueno, poco menos que la despide, ¿no? Me parece. Creo recordar que le da dinero, pero ella se ofende muchísimo porque encuentra que se han burlado de ella y no se da cuenta de que realmente, la que está engañándose a sí misma es ella. Claro, es ella. Luego el pobre hijo que tiene Valentín pues es de una monstruosidad tremenda. El pobrecito pues no puede ni andar, bueno, son desgracias, ¿no? Y el que la coge es el protector, bueno, total que podríamos decir que es explotada por su amante, pero ya no cuento más, pues entonces cuento la novela. Y estos son un poco los rasgos, los detalles que me llamaron la atención de La desheredada. Y La desheredada es un título muy, muy, muy correcto, muy, muy, muy bien puesto, porque efectivamente creo que el autor quiso utilizar la ironía. ¿La desheredada de qué? Porque en realidad ella no era nieta de la marquesa esa famosa. Creo que aquí Galdós, creo que, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, en otras charlas, pero creo que Galdós sí que habló de alguien conocido, pero imagino, porque hay veces que introduce elementos conocidos y de hecho dice no pongo los nombres porque entonces todo el mundo sabría de quién estoy hablando. Y en el caso este yo creo que sí, que se valió de alguien conocido, algún suceso que habría leído, y porque es muy creíble, la verdad es que lo hace muy real. Y esta Isadora pues es un producto de esas niñas cursis, que al final dicen cursilona, esas niñas cursis que, bueno, se creen algo y cuidado, a mí, respétame porque yo soy más que tú. Es un poquito esa mentalidad materialista, esa mentalidad que no nos lleva a nada, porque la vanidad, que es uno de, bueno, en realidad los pecados capitales no eran 7, en su origen eran 8, y después de la soberbia estaba la vanidad, que es prima hermana o hija de ella, pero hay una diferencia, yo creo que por eso se quitó. Mientras la soberbia es ese creerse más que nadie y humillar al prójimo, la vanidad, por el contrario, o parecido, es tener una imagen distorsionada de la persona. Yo soy la más guapa, yo soy la más inteligente, o yo soy el más poderoso, yo soy el tal, pero no humillo, que es la diferencia con la soberbia. Entonces, como son muy parecidas, se llegaron a quitar, pero que sepáis que en la Edad Media, bueno, cuando se acuña esto, 7 pecados capitales, en realidad eran 8. Y dicho esto, pues bueno, he ido haciendo una explicación somera de lo que en realidad me llamó la atención de esta obra. Es una obra que hace ya al final, junto con El abuelo, que es de las últimas. Y yo lo que he advertido de Benito Pérez Galdós es que introduce a la mujer, y aunque la admira, en un elemento muy dramático. Hay otra obra en la cual también él, por ejemplo, la de Bringas, que también nos habla un poco de la vanidad, sin llegar a estos términos, pero de personas que querían encumbrarse, sobre todo la mujer, ¿no? Que querían encumbrarse más allá de lo que realmente les pertocaba o les pertenecía. Y hay otra obra, a ver si la tengo por aquí. El abuelo no es, hay una, Misericordia, ¿dónde está? Hay una obra que nos habla de esto, ¿no? A ver, es que tengo muchas de Galdós, ¿no? Realmente tengo casi todas de él, ¿no? Pero hay una
a ver si la tengo aquí, un momentito. Ah, aquí está, Tristana. Y Tristana también es una obra muy amarga. Es que las obras de Benito Pérez Galdós hablan de la sociedad, de su tiempo, pero es que las mujeres que salen, hay otras que no, pero en 3 o 4 novelas he podido advertir que la mujer, lo que él supongo que quería expresar, era que se le trataba muy mal en la sociedad. La sociedad aquella del siglo XIX era una sociedad que, a pesar de que había avanzado mucho, de los grandes inventos, pues la luz, luego sale el automóvil, luego sale el cine, el teléfono, es decir, que empieza poco a poco, la radio, empieza poco a poco a haber un cambio social. Bueno, ya viene de la Revolución Industrial del siglo XVIII, pero empieza a haber un cambio social importante y, sin embargo, la mujer se va a quedar ahí, a pesar de que algunas ya empezaron a ir a la universidad, pero tenían incluso que adoptar nombres masculinos para poder publicar obras. Cecilia Bolde-Faber, Fermín Caballero y otras, ¿no? Y claro, estas que hoy lo veríamos, o sea, lo vemos con asombro, sobre todo las mujeres lo vemos con asombro, ¿cómo es posible, no? Y la mujer, sobre todo en la burguesía, se la educaba, y que no decir de la aristocracia, todavía más, pero se la educaba para que fuera una dama, una señorita, y bueno, que fuera capaz de llevar una casa, de dirigir a unos sirvientes y que tuviera su papel junto a su marido. La que podía hacer una buena boda, tenía sus hijos y nada más. Y su vida era esta, ¿no? Era un poco el escaparate. Buenos trajes, buenas fiestas, buenas joyas, buenas comidas, buenas casas, y ya está. No había otra. La mujer, pues, no podía ser abogada, no podía ser médico, no podía ser tal, y aquella que, bueno, de alguna manera sacaba los platos fuera del tiesto, pues esta la degollaban, ¿no? La degollaban, poco menos que le hacían un ostracismo, porque eso evidentemente era una vergüenza y era una mujer rara, una mujer nueva, ¿no? Una mujer que no encajaba en la sociedad. Entonces, la desheredada le pasa esto. Es una mujer que no encaja, que ella no quiere. Es una tragedia y una pena, ¿no? Como ahora hay personas, pues, que están haciendo un trabajo que, por desgracia, no les gusta, pero tienen que hacerlo para comer, para sobrevivir. Y esto es exactamente igual. Ella no quiere seguir con este ritmo de vida que le marca su tía. Tú tienes que trabajar, No, yo quiero ser aristócrata, yo soy la hija de la marquesa o nieta de la marquesa, y por lo tanto a mí me corresponde otra cosa. Quiero vestir bien. Ella, la pobre, hay una... Bueno, en varias páginas de la novela, de La desheredada, se habla de esta lucha de ella por la vanidad, de quedarse prácticamente sin comer para figurar, porque ella no podía tener unas botas rotas, sino tenía que llevar un traje bonito, y aquello costaba mucho dinero. Y luego que era una pródiga. Esto es divertido hasta cierto punto, ¿no? Porque ella lo pasa muy mal, pero es que es por ella, porque dice que el pródigo es aquel que se roba a sí mismo. Es lo contrario de un avaro, y es peor que el avaro, porque claro, el pródigo se piensa que, bueno, ella tiene dinero y le quema el dinero en la mano. Son personas que no pueden tener dinero porque todo lo tiran. Y bueno, hay la famosa declaración de prodigalidad, si no lo sabéis, os lo digo, en el cual se ha llegado a, bueno, pues a incapacitar a una persona por pródiga, es decir, porque tira todo el dinero y se puede quedar en la ruina. Y entonces se le tiene que hacer una especie de tutela a partir de una reunión familiar, o bien a partir ya de una albacea o de los jueces, para que esta persona no pueda disponer de sus bienes, porque si no es que se queda en la calle prácticamente, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a ella. Evidentemente no tenía un capital tan enorme para poder hacer esto, pero bueno, esa ayuda que recibe ella de un amigo, bueno, ya no explico más, eso se lo funde. A ella le encanta, ¿no? Yo
me pongo buenos trajes, y es esa cosa de la señorita Cursi, ¿no? Con los guantes así, me gasto todo y ¡ay! Porque, pero si no queda nada, ¿qué he hecho yo con el dinero? Nos pasa a cualquiera, ¿no? El mismo Pitágoras decía, no es más rico quien menos tiene, sino el que menos necesita. Eso, Pitágoras era un gran matemático, pero además era un gran filósofo, que esto mucha gente no lo sabe. Y por lo tanto, la desheredada le pasa eso, es una pródiga, gasta todo. Y claro, es evidente que al final, en vez de haber ahorrado ese dinero, o haberlo invertido, o haber cuidado de esto, pues es lógico que se quede en la ruina. ¿Y qué es lo que hace? Pues tirarse al vicio. ¿Quién la va a alimentar? Entonces ya no quiere trabajar, no quiere hacer nada. De hecho, la tía intenta ayudarla, más que nada por el hijo, que le da mucha pena. Pero ella le dice, tú vas a acabar mal, sobrina. Tú vas a acabar mal. ¿Por qué? Pues porque lo que tienes que hacer es trabajar. Tú no eres rica, tú no eres la hija de un conde ni de un marqués, aunque a ti se te ha metido eso en la cabeza, que no sé quién te lo habrá metido, y tú misma. El tema de la ruina es un tema recurrente en las obras de Galdós, quizás porque conoció a mucha gente de esta que quería aparentar, y bueno, ya la he visto en varias obras, ¿no? En El abuelo también aparece el que, bueno, había sido un gran señor y luego se queda en la medio ruina, y hay personas pues que esto evidentemente no lo aceptan, porque el que no ha tenido nunca nada, mal, pero el que ha tenido y de repente se cae a la ruina, no sé si es peor, ¿no? Para uno mismo. Pero bueno, se trata un poco de explicaros este tema, que a mí me encantó, la desheredada. Se aprende muchísimo, ya lo he dicho en otras ocasiones, en otras charlas que he dado, pero que es cierto, se aprende mucho de estos grandes autores. Y bueno, hoy le tocó el turno a Benito Pérez Galdós, y otros días, pues bueno, pues intentaré colgar vídeos a partir de unas reseñas de obras de autores que yo, por lo menos, me hayan gustado, haya estudiado bien el tema, porque esto no es, bueno, me lo leí y digo 4 cosas, hay que saber un poco o tener un conocimiento profundo. Y luego se me ha olvidado decir, termino, el tema de la política. Benito Pérez Galdós era un hombre muy inteligente, que se supo meter, claro, era diputado, pero estaba muy metido en el tema político. Él llegó a decir de Fernando VII, el rey español, absolutista, el hijo de Carlos IV, el famoso príncipe deseado, que había sido el peor rey que había tenido España. Por eso de que, bueno, él no aceptaba, empezaron las transformaciones en Europa, la monarquía absoluta empezó a declinar, luego ya vino la constitucional con las revoluciones que hubo constantes, y bueno, en España fue en 1868, pero hay las Cortes de Cádiz que en 1812 declaran la Constitución, y este rey pues no quería, incluso llegó al colmo, al extremo de solicitar de su primo, entonces Luis XVIII, que estaba en el trono de Francia, la venida de los 100.000 hijos de San Luis, para sofocar precisamente esas rebeliones que había en España, como Riego, ¿no? que quería la libertad, y que sí, que el rey podía ser, estar en el trono, pero un rey constitucional, que aceptara pues la voluntad del pueblo, ¿no? La soberanía del pueblo. Y este rey pues no lo aceptaba, y entonces por esto Galdós dice que este rey era el peor que había tenido España, porque era un rey pues muy malo, muy absoluto. Hay incluso una de las novelas que habla del reinado del terror en España, que también lo tuvimos en 1824. Hay un trienio en el cual, pues bueno, pues este rey, en fin, hizo y deshizo, tenía sus espías, y mató a muchos de los, digamos, hombres que querían la libertad para España, y no querían ese régimen de que el rey hacía lo que quería. Y ahora pues un poco pasa igual, ¿no? Los reyes estos que se creen absolutos, pues quieren de alguna manera reinar, gobernar y hacer lo que hacían en la Edad Media, sin darse cuenta de que el mundo ha cambiado, de que ya el pueblo no lo acepta, ya el pueblo no quiere ser siervo, quiere ser ciudadano,
Y entonces, pues, bueno, pues se está discutiendo, evidentemente, de que se le limite este poder que tiene el monarca, ¿no? De que, bueno, no responderá de sus actos como rey, porque no, evidentemente no puede, está limitado, y tiene el rey y reina, pero no gobierna, en España, por ejemplo, y ya casi en todos los países, ya el absolutismo ha desaparecido, y evidentemente no se le va por las casas públicas porque tiene que firmar tal, pero sí en el caso privado, es decir, el rey no puede hacer lo que le dé la gana, no puede estar por encima de la ley, porque entonces todo sería una risa, ¿no? O sea, según el artículo 14 de la Constitución Española, todos somos iguales ante la ley y el rey tendría que estar allí, pues yo, si soy el rey, hago lo que me da la gana. Yo robo, yo mato, yo... Como yo soy inmune, no se me puede juzgar. Y ahí ya no entró en las circunstancias bueno, de la política actual española, de lo que ha sucedido con el antiguo monarca, porque no es mi papel, porque yo no vengo aquí a dar lecciones de política, pero bueno, lo que he querido hacer es una reseña de esta gran obra que es La desheredada de Benito Pérez Galdós. Realmente vale la pena leerla, disfrutaréis muchísimo, aprenderéis y bueno, veréis la sociedad aquella del siglo XIX, que era una sociedad muy dividida, no tanto como la feudal, pero muy dividida en cuanto a las clases sociales y que, bueno, la persona que se salía del plato, por decirlo así, pues en realidad no deja de ser una necedad, pues porque, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué es aquello de la fábula de la corneja, ¿no? De que se puso ahí toda tal y después los que eran más que ella la despreciaron, es normal. Entonces, espero que, bueno, os haya distraído esta charla que he hecho y si no la habéis leído, sinceramente vale la pena adquirir el libro y leerlo, porque como vuelvo a decir, pues es fantástica, ¿no? Como todas las obras de este gran autor, Benito Pérez Galdós, que tenemos la suerte de que es un grandísimo escritor español, y yo creo que hasta del mundo, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, dime autores españoles que sean grandes, entre ellos está Don Benito Pérez Galdós. Gracias.